La civilización egipcia fue una sociedad de la Edad Antigua que se desarrolló entre 3300 a.C. y 332 a.C. en el valle del río Nilo, al norte de África. La riqueza de sus recursos naturales y su aislamiento geográfico le permitieron convertirse en una civilización muy poderosa. En su larga historia, mantuvo una tradición cultural que le dio unidad en los momentos de crisis política y social. En los periodos de auge estatal, el reino de Egipto estaba unificado bajo el mando de un faraón cuyo poder se legitimaba a través de las creencias religiosas. Las costumbres de la antigua civilización egipcia estaban profundamente arraigadas en sus creencias religiosas, su vida cotidiana y su relación con el entorno. A continuación, te comparto algunas de las costumbres más importantes. Religión y rituales funerarios. Momificación. Una de las costumbres más emblemáticas de los egipcios era la momificación de los muertos. Creían que preservando el cuerpo garantizaban la vida eterna del alma, el Ka y el Ba. El proceso de momificación incluía extraer los órganos, deshidratar el cuerpo con natrón y envolverlo en vendas de lino. Entierros y tumbas. Las tumbas eran construidas con mucho esmero, desde simples tumbas de campesinos hasta las monumentales pirámides de los faraones. A menudo, se enterraba a los muertos con sus posesiones más valiosas y con ofrendas de alimentos y herramientas para su vida en el más allá. Juicio de Osiris. Después de la muerte, los egipcios creían que el alma era juzgada por el dios Osiris, quien pesaba el corazón del difunto en una balanza contra la pluma de Maat, justicia y verdad. Si el corazón era más ligero que la pluma, el difunto era admitido al paraíso, si no, su alma era devorada por Amnit. Celebraciones religiosas. Los festivales religiosos eran una parte vital de la vida egipcia. Estos festivales honraban a los dioses, como el Festival de Opet, que celebraba la unión de los dioses Amón, Mut y Yonsu en Tebas. Durante estos festivales, se realizaban procesiones, banquetes y ofrendas a los dioses. Culto solar. El dios Ra, el dios del sol, era venerado diariamente con rituales y oraciones. Se creía que Ra viajaba en su barca por el cielo durante el día y descendía al inframundo por la noche para luchar contra las fuerzas del caos. Costumbres sociales y familiares. Matrimonio. El matrimonio era una institución importante en la sociedad egipcia. Los hombres y mujeres se casaban jóvenes, y la familia era el núcleo de la vida social. El respeto y cuidado mutuo entre cónyuges y la fidelidad eran valores importantes. Roles de género. Aunque los hombres ocupaban la mayoría de los roles de poder, las mujeres tenían derechos relativamente amplios en comparación con otras culturas de la época. Podían poseer propiedades, iniciar divorcios y tener cargos religiosos. Educación y trabajo. Los hijos de las familias más ricas aprendían a leer y escribir, lo que les abría puertas a profesiones como escribas. En cambio, la mayoría de la población trabajaba en la agricultura, en la construcción o como artesanos. Durante la temporada de inundaciones del Nilo, muchos campesinos trabajaban en las grandes obras públicas, como la construcción de templos y pirámides. Vestimenta y apariencia. Ropa. Los egipcios solían vestir con ropa ligera de lino, ideal para el clima cálido. Los hombres llevaban taparrabos o faldas sencillas, mientras que las mujeres vestían túnicas largas. Los nobles y faraones usaban ropa más elaborada, adornada con joyas. Maquillaje y cosmética. Tanto hombres como mujeres usaban maquillaje, especialmente en los ojos. El uso de col, un delineador oscuro, no solo era estético, sino también práctico, ya que protegía los ojos del sol y de infecciones. También usaban aceites y ungüentos para hidratar la piel y perfumes para oler bien. Vida cotidiana y entretenimiento. Los egipcios disfrutaban de juegos y pasatiempos como el Senet, un juego de mesa que tenía un significado espiritual. También celebraban fiestas, con música, danzas y banquetes. Los nobles organizaban cacerías y paseos en el Nilo. Arte y música. La música y la danza eran partes fundamentales de la vida egipcia, tanto en ceremonias religiosas como en celebraciones cotidianas.
Utilizaban instrumentos como el arpa, la flauta y el sistro. Agricultura y relación con el Nilo. El ciclo agrícola. La vida agrícola de los egipcios dependía del río Nilo y sus ciclos de inundación. La tierra fértil que dejaba el Nilo tras su inundación permitía el cultivo de trigo, cebada, lino, entre otros. Los campesinos trabajaban la tierra siguiendo las estaciones agrícolas, la inundación, la siembra y la cosecha. El Nilo en la religión. El Nilo era visto como una manifestación divina y estaba asociado con dioses como Api, dios de las inundaciones. Las inundaciones anuales eran esenciales para la supervivencia del país, ya que fertilizaban la tierra. Ubicación geográfica. La ubicación geográfica del antiguo Egipto estaba centrada en el noreste de África, principalmente en el fértil valle del río Nilo. Se extendía desde el delta del Nilo, en el norte, hasta la primera catarata en Asuán, al sur. Aquí te detallo los límites geográficos de la civilización. Norte. El antiguo Egipto estaba limitado por el mar Mediterráneo, lo que le daba acceso a rutas comerciales marítimas. Sur. Al sur, el territorio se extendía hasta Nubia, actual Sudán. Esta región era importante para el comercio, especialmente de oro y otros recursos. Al este, Egipto estaba bordeado por el desierto arábigo y el Mar Rojo. También había caminos que conectaban Egipto con el Sinaí y Asia Occidental. Oeste. Al oeste se encontraba el vasto desierto occidental o desierto de Libia, una región inhóspita que protegía a Egipto de posibles invasiones. El río Nilo era el eje central de la civilización egipcia, ya que proporcionaba agua, alimentos y rutas de transporte, además de fertilizar la tierra con sus inundaciones anuales. La mayor parte de la población vivía cerca de las orillas del Nilo, donde las tierras eran fértiles, a diferencia del árido desierto que dominaba el resto del territorio. Orígenes. Los orígenes de la civilización egipcia se remontan a más de 5.000 años, en torno a la región fértil del río Nilo, lo que permitió a sus habitantes desarrollar una cultura próspera y avanzada. Aquí te detallo algunos de los elementos clave que marcaron los orígenes de esta antigua civilización. Primeros asentamientos. Alrededor de 5000 a.C. los primeros habitantes del Valle del Nilo eran cazadores-recolectores que poco a poco comenzaron a practicar la agricultura. Esto fue posible gracias a las fértiles tierras alrededor del Nilo, cuyo desbordamiento anual fertilizaba el suelo y facilitaba el cultivo de cereales como trigo y cebada. Estos primeros agricultores formaron aldeas y asentamientos permanentes a lo largo del río, especialmente en el Alto Egipto, donde las crecidas del Nilo eran más predecibles y beneficiosas. Desarrollo agrícola y primeras sociedades. Alrededor de 4000 a.C. la agricultura llevó a un crecimiento demográfico significativo y al desarrollo de sociedades complejas en el Valle del Nilo. Estas primeras sociedades comenzaron a organizarse en torno a la división del trabajo, con clases sociales y especializaciones, lo que permitió la construcción de obras públicas como canales de riego. Además, las primeras formas de escritura jeroglífica y la elaboración de cerámica compleja también comenzaron a aparecer en esta etapa. La unificación de Egipto. Alrededor de 3100 a.C. Antes de la unificación, Egipto estaba dividido en dos regiones principales, el Alto Egipto, sur, y el Bajo Egipto, norte. Ambas regiones compartían una cultura común, pero eran políticamente independientes. Alrededor del 3100 AC el rey Narmer, Menes, del Alto Egipto unificó ambos territorios bajo un solo reino, marcando el comienzo del periodo dinástico temprano y la creación del Estado egipcio. Narmer es considerado el primer faraón de Egipto, y su reinado estableció una dinastía que gobernaría Egipto durante miles de años. Desarrollo de la estructura política y religiosa. Tras la unificación, el faraón se convirtió en la figura central de la vida política y religiosa. Se creía que el faraón era un dios viviente, el intermediario entre los dioses y los hombres, encargado de mantener el equilibrio cósmico, Ma'at, y de gobernar con justicia. La religión jugó un papel crucial en la civilización egipcia desde el principio. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, lo que llevó al desarrollo de complejos rituales funerarios y la construcción de tumbas monumentales, como las pirámides. Influencia del río Nilo. El río Nilo fue el elemento clave para el desarrollo de la civilización egipcia. El ciclo de inundaciones anuales proporcionaba tierras fértiles para la agricultura, lo que permitió el crecimiento de una sociedad próspera y bien organizada.
El Nilo también servía como una ruta de transporte y comunicación, facilitando el comercio y el intercambio de ideas con otras regiones, especialmente Nubia, el Mediterráneo y el Cercano Oriente. Interacción con otras culturas. Durante el desarrollo de Egipto, hubo influencias y contactos con otras culturas vecinas, como la de Nubia al sur y las regiones de Levante y Mesopotamia al este. El comercio y las guerras con estas civilizaciones influyeron en el desarrollo cultural y tecnológico de los egipcios. Desarrollo de ciudades y construcción monumental. Las primeras ciudades importantes, como Memphis, la capital del Egipto unificado, surgieron como centros administrativos y religiosos. Estas ciudades también se convirtieron en centros de poder donde se concentraba la actividad política y económica. La construcción de templos y tumbas monumentales, como las primeras mastabas y más tarde las grandes pirámides, se inició como parte de la búsqueda egipcia de garantizar la vida eterna y honrar a sus dioses. Lengua. La lengua del antiguo Egipto era el egipcio, que pertenece a la familia afroasiática de lenguas. A lo largo de la historia de esta civilización, el idioma egipcio experimentó varias etapas de desarrollo y se escribía utilizando diferentes sistemas de escritura, siendo el más famoso el jeroglífico. Religión, politeísmo. Los antiguos egipcios practicaban una religión politeísta, venerando a muchos dioses, cada uno con roles específicos en la naturaleza, la vida diaria y el más allá. Los dioses más importantes incluían Ra, dios del sol, uno de los dioses más venerados. Osiris, dios de los muertos y gobernante del inframundo. Isis, diosa de la magia, la maternidad y la fertilidad. Horus, dios del cielo, representado como un halcón, protector del faraón. Anubis, dios de la momificación y protector de los muertos. Maat, el concepto de Maat, que representaba el orden, la justicia y la verdad, era central en la religión egipcia. El faraón tenía la responsabilidad de mantener Maat en el universo. El más allá, los egipcios creían en una vida después de la muerte. Pensaban que el alma, compuesta por el Ba y el Ka, necesitaba seguir viva en el más allá. Por eso, se dedicaban intensamente a los ritos funerarios para asegurar que el alma del difunto llegara bien al inframundo. El juicio de Osiris, según la creencia, después de la muerte, el corazón de la persona era pesado en una balanza contra la pluma de Maat. Si el corazón era más liviano, la persona era admitida en el más allá; si era más pesado, era devorada por el monstruo Ammit. La era egipcia dejó un legado duradero en arquitectura, religión y ciencia, reflejado en monumentos como las pirámides y en su escritura jeroglífica. Su estructura social organizada permitió una cultura estable y próspera, que influyó en civilizaciones posteriores como la griega y la romana. Esta civilización antigua sigue siendo admirada hoy por sus aportes al conocimiento y su visión de la vida y la muerte.